Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Buenos mediodías, saludamos con la paz del Señor en este hermoso día que Dios nos ha obsequiado. Dios le bendiga en este día. Le saluda el pastor Samaniego, gracias a la misericordia y al beneplácito de nuestro querido y amado Salvador. Estamos un viernes más aquí en La Predicadora 94.1, la emisora que te guía del cielo. Y en esta oportunidad estamos con el Ministerio Radial Evangelístico Voz que Clama en el Desierto, un ministerio de la Iglesia Evangélica Pentecostal Rabí y de la Facultad de Teología Rabí del mismo nombre. Está situada en la calle Tres Cruces, 5558 entre Víctor Martínez y Ruiz de los Llanos. Estamos a 14 cuadras de Ruta 3 y 14 cuadras de Ruta 21, General Rojo. Hoy es viernes 25 de abril, ¿no, Candela? 25 de abril del 2024. Y estamos aquí justamente para hablar de la palabra del Señor, una vez más, y gracias a la hermana que es la que solventa la hora todos los viernes. Dios le recompense en esta vida y en la vida futura también. Estamos muy agradecidos al Señor por eso. Y bueno, estoy esperando al maestro Alfredo Acosta, si es que va a llegar hoy. Estamos esperando a la hermana, a ver si hay percances, hay situaciones que no se pueden salvar de alguna manera y bueno, se impide llegar a lugares donde uno asiduamente concurre. Eso yo lo entiendo bien porque a mí me ha pasado muchas veces también. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que esté tomando total control y dominio de este programa y que sea de bendición para la audiencia. Padre, te doy gracias en este mediodía, Señor, porque estamos delante de tu santa y divina presencia a través de la oración, Padre, primeramente para pedirte perdón por nuestras maldades, por nuestros pecados, Señor, falta de consagración a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a esta tierra, Padre. Si a ti te place, Señor, sea el poder del Espíritu Santo, Señor, ministrando en este lugar, tomando total control y dominio de nuestras vidas, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Padre. En este día, Señor, pon tu mano de poder, de misericordia, para que sea de bendición todo lo que podamos hacer y decir en este lugar. Señor, salva al que está perdido, sana al que está enfermo, liberta al que está cautivo por espíritus del diablo, Señor, solo por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, por el poder de la fe, Padre. Creo, Señor, que tú lo harás no por mérito de hombre, de carne y hueso, que muere, perece, se pudre bajo la tierra, sino por los méritos de Jesucristo, Padre. Yo te doy gracias en este día en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, estamos en Voz que Clama en el Desierto, como dije hace un momento, y estamos en la 94.1, La Predicadora, la emisora que te guía al cielo, con un comentario más de la palabra, con una reflexión bíblica, doctrinal, teológica, evangelística, como el Espíritu Santo le place en este día para hablar de la palabra del Señor. Somos predicadores de la Biblia, somos instructores de la Biblia, más exactamente de la doctrina del Señor, de las enseñanzas. Doctrina es lo que a Dios le agrada y lo que a Él no le agrada. Eso es tener doctrina. Tener doctrina es tener conocimiento de lo que a Él le agrada y de lo que a Él no le agrada. Y vivir en el Espíritu, como dice Romanos 8.1, es andar como a Él le agrada y no andar como a Él no le agrada. Andar como a Él no le agrada es andar en la carne. Andar como a Él le agrada es andar en el Espíritu. ¿Por qué dicen el Espíritu del apóstol Pablo? Porque es el Espíritu el maestro de la iglesia. Entonces el maestro de la iglesia es el Espíritu Santo, es el que nos instruya, nos muestra, nos revela, nos enseña cómo tenemos que andar, cómo quiere Dios que andemos, mejor dicho, ¿no? Por eso 1 de Juan 3.3, el apóstol Juan, entendiendo este concepto que acabo de alcanzarle a usted a través de esta radio, entiende eso y escribe 1 de Juan 3.3, donde dice, el que tiene esta esperanza en Él. Cuando Él dice, el que tiene esta esperanza en Él, está hablando del que tiene conocimiento de Él. Porque nuestra esperanza no es ignorante, nuestra esperanza no es ciega, nuestra fe no es ciega, nuestra fe es intelectual, está basada en las Escrituras, en el conocimiento de la palabra de Dios. Si bien la fe
por así decirlo, entre comillas, entre bastardillas, al principio, la fe primeriza, novata, primaria, es ciega, es sin conocimiento, pero tampoco tendría mucho de cierto, sería muy relativo la frase de decir fe ciega, porque la persona acepta a Jesucristo porque la palabra de Dios llegó a él o a ella. Por eso dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Entonces quiere decir que la fe ciega es relativo. Ciega puede ser en cuanto al conocimiento de la doctrina, pero en cuanto al conocimiento del Evangelio, la persona justamente renuncia a sus pecados, se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo y se bautiza en las aguas como mandó el Señor por un conocimiento evangelístico que le fue alcanzado por un siervo o una sierva del Señor. Esa es la realidad de esta cuestión. Por eso Juan dice que tiene esta esperanza en él. El conocimiento produce esperanza, porque la Biblia se caracteriza justamente por tener miles y miles de promesas de parte de Dios para todo aquel que conozca la Escritura. Por eso 21:7 de Apocalipsis, el libro apocalíptico, catastrófico, telescópico, doctrinal y futurista, dice: al que venciere heredará todas las cosas. Y él será yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea que es la promesa para los que se esfuercen, peleen y venzan. El que venciere, 21:7 de Apocalipsis, dice, heredará todas las cosas. Y la mayor herencia que nos espera es la salvación, es la vida eterna, es la juventud eterna, es la prosperidad, todo lo bueno que Dios promete en su Sagrada Escritura. Viene para los que vencen. Para los perdedores, lamentablemente, no hay nada bueno para los que pierdan en esta batalla. Para los que se han entregado, para los que han retrocedido, para los que han caído y no se han vuelto a levantar. Porque usted en la gracia tiene oportunidad de levantarse. 7 veces cae el justo, dice 24 de Proverbios, y se vuelve a levantar. Más donde cae el impío, ahí quedará. O sea que la gracia te da la oportunidad de volverte a levantar si has caído. Por eso es que estamos en la gracia. La ley no ofrecía esto a largo plazo, por eso es que de alguna manera no es que la ley fracasó, el hombre fracasó. Dios no fracasa nunca, porque Él es Dios. Fracasó el hombre hace fracasar los proyectos de Dios, hace que no funcionen. El primer caso es Adán. El plan de Dios era perfecto, la tierra llena de gente buena, donde no habría maldad, no habría envidia, no habría celo, no habría contienda, no habría violencia. Estaba bueno el plan de Dios, 1:28 de Génesis. Era excelente, es excelente. Todos los planes de Dios, como dice Salmo 18:30 claramente, son perfectos. Lo que pasa es que el hombre imperfecto, humano y carnal, hacemos caer, hacemos frenar, hacemos de alguna manera que no funcione el proyecto de Dios. Y Adán es un claro paradigma de esto. Su falta de hombría hizo que el proyecto sublime y perfecto de Dios no funcionara. Y Dios tuvo que cambiar de proyecto, o sea, el proyecto de Dios siempre es el mismo. Tuvo que cambiar los personajes, los líderes. Lo que no funciona son los líderes, no es el proyecto. El proyecto es perfecto porque es de Dios, todo lo de Dios es perfecto. Eso dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es uno de los textos que afirman y reafirman que todo lo que venga de Dios es perfecto. Tu esposa es perfecta, tu esposo es perfecto, tus hijos son perfectos, tu vecino es perfecto, tu pastor es perfecto porque te lo dio Dios. Así que esa es la realidad. Aunque otros lo critiquen, lo tilden, o de alguna manera el diablo te predique que tu esposa tiene muchos errores, tu marido es un carnal, no tiene nada de eso, te va a decir el diablo, para que vayas menospreciando, porque él quiere crear discordias en el matrimonio, quiere crear desconfianza en el matrimonio, porque quiere que el matrimonio se deshaga. ¿Quién piensa usted que hace que las oficinas de los abogados que hacen los divorcios y las separaciones estén llenas de clientes? Es el mismo diablo que hace eso. Él quiere deshacer, siempre estuvo en contra de la creación y el crecimiento de la familia. Cuando Dios le dice a Adán y a su mujer, que no se llamaba Eva, en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, el diablo también estaba escuchando. Y dijo el diablo, bueno, ahora mi gran enemigo va a ser el matrimonio, porque de ahí van a salir los niños, las familias, tengo que destruir los matrimonios. Y desde ahí empezó a trabajar primero con la mujer de Adán, y logró bastante confundir a esa pobre mujer, que ya al final no sabía si qué era de Dios o qué no era de Dios. Por eso a Caín le pone Caín y a Abel le pone Abel, porque no sabía si quién de los dos era realmente el que iba de alguna manera a subsanar el gran error que ella cometió.
Por eso que es importante entender cuando primera de Juan 3:3 dice el apóstol Juan, el que tiene esta esperanza en él. Usted al estar conociendo las Escrituras, estudiando los evangelios y las cartas paulinas, las epístolas universales, las cartas pastorales y hasta el libro profético del Antiguo Testamento, arrancando por el Pentateuco, obviamente los 5 primeros libros de la Biblia, yendo por los libros poéticos, por los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, y toda esta cuestión que es la doctrina empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Este conocimiento que es un conocimiento lento, pausado y constante de las Escrituras. Jesús dijo en San Juan 8:51, el que guarda mi palabra no verá muerte. Eso lo dijo Jesucristo, o sea que no le atribuyó a ninguna otra doctrina de la Biblia ese poder. No dijo el que guarda la vigilia, el ayuno, el fuego, no dijo eso, dijo el que guarda mi palabra. Obviamente que en la palabra está la oración, el fuego, todas estas cuestiones que son de Dios y hay que practicarlas, como hablábamos en el programa pasado con el diácono Juan Amador. Pero lo importante es que usted tiene que conocer la palabra entera, completa, desde Génesis al Apocalipsis, la doctrina, justamente, para que usted pueda tener una esperanza basada en el plano intelectual, en el plano sabio, en el plano inteligente, que usted ha forjado a través de las clases, está frente a un maestro escuchando las enseñanzas del maestro pentecostal. Por eso que es importante, el apóstol Juan era conocido como el teólogo, era maestro de la palabra, el apóstol Juan, según la historia de la iglesia. Y él entendió claramente lo que le acabo de decir, que el conocimiento es sumamente importante, es vital, es determinante en su salvación. El conocimiento es determinante en su salvación. Si usted no tiene conocimiento de las Escrituras, usted no va a ser salvo. No va a ser salvo, porque ¿cómo hace usted para vencer sus propios pecados si ni sabe que tiene pecados encima? Usted no cree que tiene pecado porque en la iglesia te predican que sos el hijo del Dios viviente, el hijo del rey, que Dios te llamó al vientre de tu madre, y te hacen creer que sos un superhéroe en la iglesia, pero lamentablemente te están mintiendo. La triste realidad es que necesitamos el conocimiento para vencer a la vieja naturaleza que nos viene dominando desde que nos hemos convertido en pecadores. Porque nadie nace pecador, se hace pecador como nadie nace plomero o albañil. Entonces, esa es la realidad. Dice que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Cristo, porque la Biblia exalta a Jesucristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros exaltan la persona de Jesucristo, como el Hijo de Dios unigénito, el cual vino a la tierra a implantar el Evangelio y de alguna manera dijo, si hay que morir, vamos a morir. Y bueno, le llegó la muerte y no retrocedió. Jesucristo era bien hombre, por eso logró cumplir con la misión de Dios. Esta misión del cristianismo no es para tembleque, no es para flojo, no es para gente llorona, que se queja de todo, que no aguanta un desprecio, no aguanta un dolor, no aguanta nada, quiere que todo le vaya bien porque aceptó a Jesucristo. ¿Y quién te dijo que todo te vaya bien por aceptar a Jesús? No, es todo lo contrario. Tenemos que aprender nosotros en esta vida a sufrir día y noche hasta que vayamos al cajón. Tenemos que aprender a sufrir nuestra vida. La Biblia dice que Jesús era experimentado en quebranto en Isaías 53. Era licenciado en sufrimiento, licenciado en traiciones, licenciado en falsedades, licenciado en hipocresía, en calumnia, difamaciones, indiferencia. Usted no sabe el poder que tiene la indiferencia para una persona débil. Usted no se imagina lo destructivo que es para una persona débil, de mente, floja de alma. La indiferencia se esfuerza con alma y vida para hacer algo y cuando lo presentan los que tienen maldad, los que tienen envidia, los que realmente están en la carne, obviamente. Usted sabe que el diablo usa la carne, ¿eh? El diablo no usa el espíritu, no puede usar el espíritu, el diablo respeta al Espíritu Santo, pero usa la carne. O sea que si tenemos carne, actuamos en la carne, nos va a usar el diablo, somos siervos del diablo. ¿Y el diablo qué quiere? Que la persona se desanime, se venga abajo, que no haga nada. Lo que hago a nadie le importa, ni a Dios le interesa, no tengo unción, no tengo sabiduría, no tengo... Entonces el diablo va logrando que esa persona baje la guardia y es muy fácil hacerlo caer en pecado a alguien que se siente que no es nada en esta vida. ¿Escuchó? Igualmente creo que queda grabado lo que acabo de decir. El diablo se especializa en hacer caer en pecado a aquel que se siente
que no es nada ni nadie en esta vida. Por eso siempre recalcamos que el conocimiento de las Escrituras a usted le va a dar muchos beneficios, muchísimos beneficios. Uno de los beneficios más sobresalientes es que usted va a aprender a conocerse quién es usted, lo que usted vale delante, en las manos de Dios, en la presencia de Dios. Usted no necesita que nadie le aplauda, le palmee la espalda, ni siquiera que le sonría. No necesito sonrisa de nadie, ni que nadie me aplaude, ni me palmee la espalda. A mí nadie me aplaudió para que venga acá. Y nadie me aplaude cuando me voy. Es que no lo necesito. Lo que yo necesito ya lo tengo. ¿Me entiendes? Te lo tengo día y noche. El diablo se especializa, usa a los carnales para amargar la vida de los flojos, de los débiles, de los tembleques, los badulaques, los alfeñiques de la iglesia, que están en la Biblia. Romanos capítulo 14 habla de los flojos, los débiles, los alfeñiques que se congregan, que no tienen conocimiento, no saben nada. Ellos se van ahí porque saben que la iglesia evangélica es mucho mejor que el templo Umbanda. Entonces se van a la evangélica, pero no entienden nada. No son capaces de aguantar ni un solo desprecio, por más leve que sea, porque son flojos, son débiles. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que el alma tiene dos bocas, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y el que oye el libro las palabras de este libro y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Está hablando del rapto de la iglesia, algo que el diablo se ha especializado en hacerlo olvidar a los pentecostales. Le han puesto un presidente en este país que están matando de hambre a los más pobres de este país, y eso le trae preocupaciones del presente, de esta vida, y se está olvidando del rapto de la iglesia. Si bien no estoy de acuerdo con lo que hace este presidente de la Argentina, en nada, absolutamente en nada estoy de acuerdo en lo que hace. Pero no tenemos que olvidarnos que tenemos que seguir obrando bien nosotros los cristianos, seguir adelante esperando el rapto de la iglesia, porque Apocalipsis 1:4, aparte de revelar que el alma tiene dos bocas, los ojos y los oídos son las bocas del alma, también advierte que tenemos que tener muy presente las palabras proféticas de este libro, porque viene el rapto, dice el apóstol Juan. Entonces, sin olvidarnos de los problemas del presente y ayudar a donde podamos, colaborar a donde podamos, con un sachet de leche, lo que sea, a las personas, tenemos que estar siempre latentes de lo que dice la Escritura, todos los días alimentarnos de la palabra, porque viene el rapto, y el rapto es tan repentino que ni cuenta se van a dar muchas personas. Por eso que es importante, las Escrituras nos van a tener alerta constantemente en el tiempo en el que vivimos. Por eso que es importante buscar el conocimiento de las Escrituras. Por eso el apóstol Juan decía, el que tiene esta esperanza en él, ¿por qué ando todos los días contento? Me gotea en mi casa, así, tengo que esperar que pare de llover para colocar membranas y todas estas cuestiones, y es incómodo vivir en una casa que gotea, pero bueno, ¿qué quiere que le haga? No para de llover. Estoy esperando que pare de llover para colocar las membranas, pero eso no logra quitarme el gozo. No dije, no voy a ir a la radio, me está lloviendo, tengo una excusa para no ir a la radio, porque una gotera me desanima, una gotera ya me desanimó, ya me tiró abajo. No serví para el reino de Dios. Gente así no va al reino del cielo. Dios nos lleva gente así al cielo, con todos los problemas que arrastramos nosotros los cristianos como padres, esposos, abuelos, parientes, pastor, predicador, todas estas cuestiones. Igual venimos a servir a Dios porque es un compromiso tomado con Dios, al menos que esté imposibilitado de llegar. Pero lo que queremos decir es claramente que el diablo se especializa en hacerte bajar los brazos, hacerte creer que lo que haces no sirve para nada, nadie lo tiene en cuenta, no vas a llegar a nada nunca, eso dice el diablo. Pero él no va a bajar como bajó a hablarle a la mujer de Adán enroscado en un árbol como una víbora. Se viste de evangélico, no se va a vestir de un banda, porque a un banda usted no le va a prestar atención, a un pai o a una mai de ellos. Usted no le va a prestar atención, se disfraza de evangélico, de cristiano, a veces de pastor, a veces de predicador, y te tira abajo el ánimo. Si sos medio flojo, si le prestás atención, te tira el ánimo abajo. Por eso es que estamos abocados a este tema, estamos de alguna manera insistiendo, como dice la Escritura, ¿no? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, dicen, que no sufrirán la sana doctrina, que teniendo ganas de escuchar una palabra de doctrina, de enseñanza, con alimento, no van a encontrarla por ningún lado. Te lo digo a los matanceros, ¿no? Segunda de Timoteo 4, 1 al 7.
Pablo le dice a Timoteo que el ministerio que Dios le ha dado no es para hacerse ver, ni andar probándose traje, ni zapato encharolado. No, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le dice Pablo, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apetitos. Eso significa concupiscencia, una palabra de castellano arcaico que ya no se la utiliza. Significa bajas pasiones, la palabra concupiscencia. Se amontonarán maestros conforme a sus bajas pasiones y se volverán a la fábula y apartarán de la verdad el oído, o lo dice al revés quizá, ¿no? O sea que, ¿qué quiere decir apartar la verdad del oído? Que no te van a hablar la verdad. Van a usar ese tiempo importantísimo que tiene para alimentar a un alma que tiene dos bocas y que está esperando alimento de Dios. El único alimento que ingiere el alma es la explicación de la palabra. El alma no come predicación, eso lo come el espíritu humano. El alma se alimenta de la palabra explicada, de la doctrina, de la revelación, de la palabra entendida. Perdón. El alma se alimenta de eso. Entonces, tenés un tiempo limitado para hablar y para alimentar, porque el alma maneja el espíritu y el cuerpo. Si el alma es débil, obviamente va a tener un espíritu débil y un cuerpo débil. Entonces, el alma tiene que ser alimentada y los predicadores, pastores y maestros tienen la gran responsabilidad de alimentar las almas. Las almas no se alimentan con 5 horas de oración, 3 días de ayuno, alabanza, lloramos todos, sí, pero eso no es alimento. El alma se alimenta cuando alguien toma un texto, como estoy explicando primera de Juan capítulo 3, nada más. Y de ahí el Espíritu Santo me lleva y me guía hacia donde Él quiere. Volvemos a la fuente y nos vamos de vuelta. Entendemos que este es un estilo que Dios nos ha dado, quizá otro tenga otro estilo, pero usted está entendiendo perfectamente lo que Dios le está hablando. Se viene el rapto de la iglesia, en cualquier momento se viene. Si usted no se da cuenta que las guerras y rumores de guerra ya es una clara señal. También el eclipse, que es el 8 de abril, el día de mi cumpleaños, también es otra señal. El acercamiento solar, la Tierra se acerca al Sol y cada vez hace más calor, es otra señal del fin del mundo. Los terremotos, los tsunamis, son señales que se acerca al fin del mundo sobre esta Tierra. Por eso es que es importante tener en cuenta. Apocalipsis 1.3 dijo claramente el Espíritu Santo. Bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. Dichoso en lo espiritual, dichoso en lo físico y dichoso en lo material. 3 veces dichoso quiere decir bienaventurado. Bienaventurado dice los que leen y los que oyen las palabras de este libro y guardan las cosas en ella escritas, dice, porque el tiempo está cerca, te está hablando del rapto. Entonces una iglesia que no le interesa el conocimiento de la doctrina, de la palabra, no hay maestros, nunca hay un maestro en esa iglesia. Yo no sé cómo piensan entrar al cielo, en realidad. Piensan entrar cantando, llorando, nada más, y diciéndole que Dios está con ellos, que son hijos del rey, pero ni soñando van a entrar así. Porque ellos ni saben que hay pecados que se cometen solamente con imaginar, con pensar algo o en alguien. Entonces, lo importante es que necesitamos que la iglesia esté cerca de la palabra profética, lo dice el apóstol Juan ahí claramente, porque el tiempo, dice, está cerca. Entonces, te está diciendo, si lo interpretamos de atrás para adelante, te está diciendo que el rapto, los que quieran ir en el rapto, serán aquellos que miran constantemente en las Escrituras. Y aquellos que constantemente su alma son alimentadas por la exposición profética de la Biblia. La Biblia es altamente profética. Si usted no conoce la profecía de las Escrituras, usted es una persona que no conoce prácticamente nada del contenido futurista de la Biblia, del Señor, en la profecía de Dios. Son claramente, por eso dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1.19, pero tenemos la palabra profética más segura. En otra versión dice la palabra profética más permanente. Es lo mismo, nada más que una tiene una definición y la otra tiene otra definición. Pero las dos son correctas. Dice, pero tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese es el rapto. El lucero de la mañana es el rapto de la iglesia. Y cuando dice, tenemos la palabra profética más segura, te está asegurando que si usted busca conocer las Escrituras, todas, más ahora en la parte profética, que es la que estamos hablando, usted va a vivir seguro. ¿Seguro de qué? Seguro de no cometer errores. La palabra de Dios no tiene errores. Si dice que en este tiempo va a pasar, en ese tiempo va a pasar, no le quepa la menor duda. Aunque hubo muchos hombres de Dios, y présteme atención en esto, nadie sabe el rapto. Jesucristo dijo que ni él sabía el tiempo del rapto, solo el Padre, en su sola potestad lo dijo. Dios es el que va a decidir en qué momento va a dar la orden a Jesucristo, Jesucristo va a dar la orden al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a dar la orden a los cuerpos muertos desde los tiempos de Jesús y van a resucitar al unísono, todos van a resucitar.
Y después los que estén vivos en ese momento, todos sus cuerpos van a ser transformados en cuerpo glorificado. Es el 0 kilómetro que Dios le ha prometido a aquel que es fiel a su palabra. Porque no se puede ser fiel a Dios si no seré fiel a la palabra. ¿Cómo va a ser fiel a Dios si usted no conoce lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta? Te está diciendo el sentido común que para serle fiel a Dios tenés que ser fiel a la Biblia. La Biblia contiene y reproduce los deseos de Dios. Entonces, yo tengo que ser fiel a Dios, pero ¿cómo voy a ser fiel a Dios si yo no sé qué lo que le gusta y lo que no le gusta? Tenés que ser fiel a la palabra. Los que esperan a Jehová, como dice en Isaías, capítulo 40, está hablando de los que esperan en la palabra, te está hablando de conocimiento. Usted espera el cumplimiento de las promesas de la Biblia porque usted ha estudiado las promesas, usted las conoce, las ha aprendido, se ha apropiado de esas promesas bíblicas, son suyas, para eso Dios las dejó en la tierra. Esa es lo importante, dice Pedro. Pero tenemos también la palabra profética más segura. En el contexto, en el versículo 16 de segunda de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro está hablando de las experiencias personales y ministeriales y celestiales y reveladoras que tuvo con Jesucristo cuando Él se transfiguró en el monte. Marcos capítulo 9. Cuando Él tomó a 3 de los más allegados de Él a un lugar aparte y subió al monte y de ahí se transfiguró. Esa experiencia Pedro la estaba volcando en su carta, como diciendo: yo he visto al Señor transformado de manera celestial, al Jesús divino, vi al Jesús divino. Pero en el versículo 19... ¿qué hace el apóstol Pedro? Le da más autoridad, más veracidad y más exactitud a la palabra de Dios, a la Biblia, que es lo que estoy haciendo desde que empecé a hablar. Gloria al Señor. Acá las experiencias son importantes, pero no tienen la autoridad de la palabra. No tienen la autoridad de la palabra. Yo no estoy acá porque un día Dios hizo aparecer un paquete de harina cuando no tenía nada en mi casa. Recién casado, sin trabajo, vivíamos a mate cocido y torta frita con mi señora. Un día nos levantamos y no sabía yo que no había nada, y mi señora fue a mirar y encontró un paquete de harina. Un ejemplo. Otro día se levantó mi señora y una bolsita de pan. No, 6 panes estaban sobre la muralla que tenía yo adelante. Yo tenía 6 hijos. Y había 6 pancitos calentitos ahí en la muralla. Son experiencias. Una vez Dios me traspuso como traspuso a Felipe. Fue en el año 2003, cuando había una inundación en Barrio La Juanita. Me iba a dar clases al maestro Te Llama. Y el agua me llegaba hasta la rodilla. Yo le dije: Señor, ¿cómo vamos a pasar acá? Y cuando terminé de decir la frase, yo estaba a 500 metros de donde había empezado la frase, parado sobre asfalto. Eso fue en el 2003. Fue traspuesto 500 metros por el poder del Espíritu Santo. Pero esas experiencias, si bien son buenas recordarla y contarla para animar a otros, no son las que me tienen acá en la radio. Ni en la iglesia, ni por donde ando, ni lo que me ayudó a soportar lo que he soportado como hombre de Dios. No, a mí lo que me ha ayudado es el conocimiento de las Escrituras. Eso es lo que le quiero transmitir en este día. Las experiencias son muy buenas. Pedro lo entendió y dijo: pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. No hay nada más importante para tu alma que escuchar de la palabra. Nada más importante. Todo queda relegado al segundo plano cuando tu alma está alimentándose por la palabra. Porque no tiene otro alimento. La oración no es alimento. Yo no sé quién le hizo creer que la oración es alimento. Que la oración, el alma no come oración. Si fuera alimento, los pentecostales tendrían que ser serafines sobre esta tierra. Tendrían que tener 6 alas. Y yo conozco muchos que oran y cada día son más carnales. Porque la oración no toca la moral. Eso es un medio de comunicación con Dios, es un medio de intimidad con Dios, es correcto. Pero la Biblia fue escrita para que usted deje de pecar. La oración no te va a quitar las ganas de pecar. Por eso que es importante entenderlo. Como le dijo Pablo a Timoteo, vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Vio? Yo no digo que lo que estoy hablando es sana doctrina o es la única doctrina o la doctrina verdadera. Nunca digo eso. Yo lo que estoy haciendo es explicándole el texto a usted, nada más. Porque Dios me ha llamado a ser instructor de la iglesia. He estudiado la hermenéutica en la Facultad de Teología de la República Argentina. La estudié 2 veces, 3, con el pastor Domingo Yunti, maestrazo. También la estudié con él a la hermenéutica. Soy una persona que tiene mucho estudio en cuestiones de interpretación. Aparte está el llamamiento y la revelación del Espíritu Santo. Puede decir amén usted en este mediodía. Gloria a Dios. Vamos al primer tema musical, hermana Candela. Y luego continuamos con Voz que clama en el desierto.
la historia de aquel joven revolucionario que valiente ganó la batalla, terminando en la cruz del Calvario. Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra. Valeroso siempre fue adelante, al rival nunca le dio la espalda, coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado, con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares, no le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Gente pobre fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios. En los montes pasaba las noches, por su pueblo lo vieron llorando. Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos. Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario, que ni en todos los libros del mundo se podría descifrar su pasado, porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado, con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares, no le teme ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Muy bien, estamos nuevamente en Bosque Clama en el Desierto. Luego de este hermoso intervalo musical de nuestro hermano Pastor Miguel Cejas. Como dije ya en alguna oportunidad, tienen años estas alabanzas, pero bueno, son de bendición. Dije que la unción nunca pasa de moda también. La unción y la sabiduría nunca van a pasar de moda. Es que por eso la Biblia no pasa de moda, porque la unción y la sabiduría están dentro de estos libros. Quería saludar al maestro Alfredo Acosta, que envió un video recién mostrando cómo llegó el agua a su casa. Y bueno, lamentamos, siervo de Dios, si está escuchando, son cosas que pasan, hermano. Nosotros estamos, como dice el apóstol Pablo, preparados hasta para la misma muerte. Entonces, lamentamos, pero hay que seguir adelante, salir adelante. Seguir adelante y salir adelante. Así que le mandamos un abrazo al siervo de Dios y lo esperamos el próximo viernes, si Dios así lo permite. Estábamos hablando de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, donde el siervo del Señor plantea temas distintos en un mismo texto, y eso es lo importante, ¿no? Dice, el que tiene esta esperanza en él. Lo que pasa es que si solo te lo predican al texto y no te lo explican, el predicador hace lo que puede. Él hace lo que puede, el predicador, la predicadora. Porque las mujeres también predican, y predican mejor que muchos de nosotros. Eso hay que reconocerlo, hay que ser humilde, no hay que ser tan osobuco para eso. La década del 90 mi esposa ya predicaba y los pastores, una confraternidad de pastores y pusieron a predicar a mi esposa, y hubo un pastor que no sé si se endemonió, qué le pasó, pero se puso bastante enérgico y agresivo. Y lo tuve que sacar afuera de la iglesia, lo llamé afuera de la iglesia con otro pastor más y le explicamos cuál era el tema, por qué iba a predicar a mi esposa. Y lo entendió a regañadientes, se sentó allá en el fondo y tuvo que escuchar ¿Y sabe para quién fue la predicación?
Estaba todo preparado por Dios, hermanos. Yo reconozco, no porque mi esposa sea predicadora, sino porque yo sé que Dios también usa a las hermanas para ministrar. Hay predicadoras que son poderosas en la Escritura. Bueno, no sé ni por qué salí a hablar de esto, ¿no? Pero lo que quería decirle es que nosotros tenemos la palabra profética, dice el apóstol Pedro, y el apóstol Juan dice que tiene esta esperanza en él. Decía que si el predicador no te explica el texto, él hace lo que puede, el predicador. Para explicar está el maestro. Si el predicador se pone a explicar cada texto que habla, va a estar 5 horas predicando. Entonces, no puede un predicador ponerte a desentrañar los detalles que usted en una predicación nunca los va a ver. Por eso que los pentecostales nunca se convierten, nunca crecen, no avanzan los pentecostales. Por ahí se tiran paredes. Había un pastor que él pensaba que la obra crecía cuando se tiraban paredes y venía más gente. Y decía que la obra estaba creciendo. No, lo que estaba creciendo era la cantidad de gente. Sí, está bien, desde el punto de vista evangélico pertenece a la obra de Dios porque es la iglesia del Señor. Pero el crecimiento más importante, al cual estamos hablando, al cual se refiere el apóstol Juan, ¿por qué es más importante? ¿Porque vos sos maestro, lo decís que es más importante? No, porque este crecimiento te lleva al cielo. Por eso es que es el más importante. Y la esperanza a la que se refiere el apóstol Juan es el fruto que viene por el conocimiento. Salmo 23:1 dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Desde que yo entendí ese texto, ya no espero en los hombres. Yo voy a votar porque es mi deber ciudadano, nada más, de este país en el cual nací. Pero mi esperanza no está puesta en hombres de carne y hueso. Mi esperanza está puesta en Dios, que aunque nunca lo pude ver, lo conozco por la palabra. Ahora entiende usted por sentido común por qué le insistimos tanto en que usted busque el conocimiento de las Escrituras. Porque de esa manera se conoce a Dios. Y cuando alguien conoce a Dios, jamás se vuelve atrás. ¿O por qué piensa usted que Jesucristo nunca pecó? Si dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Muchas veces estuvo frente a la tentación, y usted sabe que la tentación sexual es una de las más fuertes que existe, por eso que hay tanto pecado de adulterio y fornicación en las iglesias pentecostales, porque es muy difícil, si no imposible, resistirse a las tentaciones sexuales. Por eso que necesitamos justamente cuando hablamos de ser fuerte, no estamos hablando de ser repugnante, asqueroso o vanidoso. No, ser fuerte, la persona cuando es fuerte interiormente, se sabe que es fuerte y sabe cómo responder frente a las situaciones de la vida, se muestra una persona apacible, tranquila, amable, calma, ¿vio? Serena la persona, porque sabe que cuando la situación le exija, va a responder. Por eso que la persona ni se nota, no anda diciendo por todos lados, mirá que yo soy fuerte, soy un bloque, yo tenés cuidado conmigo. No hace falta, no hace falta. Las personas sienten por el espíritu. Si usted es una persona que tiene seguridad o es una persona que duda constantemente, que es débil y que no sabe cómo resolver los problemas de la vida. Pobre familia que tiene un hombre así, que es meditabundo, patitieso, estupefacto, petrificado, anodadado, que no tiene capacidad para hacer frente a la situación y resolverla a él sin involucrar a toda su familia. Por eso que el conocimiento de la Biblia es fundamental, para que usted pueda ser una persona fuerte y capaz de resolver los problemas que lleguen a su vida. Dichosa la familia que tiene un hombre de Dios así en su casa. Puede decir amén usted en este mediodía, gloria a Dios. El que tiene esta esperanza en Él. O sea, está hablando de un alma que tiene un conocimiento estructurado, constituido, basado en la explicación y en la enseñanza de la doctrina. Produce esperanza. El conocimiento produce esperanza. No produce cara de fin de mes. No, produce esperanza. No produce cara de amargado, de triste o de limón. No, produce esperanza. Si usted le cree a la palabra, eso va a producir esperanza en usted. Entonces, dice que tiene esta esperanza en Él. Ahora viene la segunda parte del texto juanino. Ya voy a terminar. La segunda parte del texto juanino dice, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. No es como dicen los pentecostales que están esperando que Dios los purifique o van a hacer 7 días de ayuno y de oración para que el Espíritu Santo los purifique por dentro. Toda una historia, todo mentira, falsa doctrina, eso no hace el Espíritu. El Espíritu no vino para purificar a nadie en forma mágica. No es Merlín, no es un mago. No se hace por arte de magia. Los pentecostales no se dan cuenta la proximidad que tienen entre la oración y la magia. Ellos creen que la oración hace magia. Creen que la oración es magia. Que Dios es un mago, que a través de la oración Él tiene que cambiar a una persona que es un frigorífico andando.
Y cree que por la oración, cuanto más horas de oración tenga, más magia tiene la oración. No, no funciona. Nunca funcionó ni va a funcionar porque no es así. No funciona así. Se purifica a sí mismo, dice en su Biblia, Reina Valera 1960, es la mejor versión de las Escrituras. Es la mejor. El diablo se encarga, usa las sociedades bíblicas del mundo, usa el diablo para confundir a las iglesias y a los hermanos sin estudio, sin maestro, sin conocimiento, por las versiones. ¿Sabe qué hacen las versiones? Te agua la doctrina, te cambia la doctrina la frase. Y si te cambia la doctrina, estás perdido, hermano, perdida en esta vida. Te podés congregar, jubilarte dentro del templo. Te dan un carnet de jubilación de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Jehová es esto, Cristo es aquello. Pero si no tuviste una versión original, una versión correcta de y un buen maestro, jamás te vas a convertir. Y te vas a dar cuenta tarde cuando ya Dios te saque el alma y te la envía al infierno. Y ahí no vas a tener oportunidad ni siquiera de pedirle a Dios. Vas a orar, sí, ahí vas a orar porque el alma sigue consciente de quién es. Pero ya no hay esperanza, ya no hay ayuno, ya no hay ningún rito, ninguna doctrina que pueda hacer. Ya la desperdiciaste a tu vida. Porque nunca buscaste el conocimiento. Por eso dice que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. La purificación es personal, ni siquiera es matrimonial, menos familiar, menos congregacional y tampoco es ministerial. La purificación es personal. Purificación viene de puro. Y cuando usted lee la carta de Santiago, capítulo 3, verso 17, dice que la sabiduría que viene de lo alto primeramente es pura. ¿Vio? Te vuelve puro. Antes de eso podemos tener mucho fuego, lleno del Espíritu Santo, con dones, predicación, unción terrible, que los diablos aúllan cuando te ven. Pero si no tenés conocimiento de la doctrina, estás aguado, estás mezclado. Estás mezclado con muchas cuestiones de la carne, del mundo y del mismo diablo, mezclado con la unción de tu espíritu, del Espíritu Santo. Y no lo vas a ver hasta que no estés frente a una persona que esté llamada para esclarecerte las Escrituras frente a tus ojos. Y ya estamos terminando por hoy porque quería saludar también a todos los hermanos, quiero hacer unos anuncios. Bueno, voy a terminar el texto antes que nada. Dice que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, deja de mentir, deja de tomar bebidas alcohólicas, deja de mirar lo que a Dios no le agrada, deja de hablar mal, deja de todo lo malo, de a poco lo va dejando. Lo que pasa es que esto es constante. No es que tenés que tener a un maestro una vez y después cada 6 meses. No, una vez por semana tenés que encontrarte con un maestro de la doctrina pentecostal bautizado con Espíritu Santo. Y ese trabajo que hace el maestro por el Espíritu Santo, de alguna manera va purificando tu alma. Va purificando, te va quitando de a poco las cosas que usted pensaba que eran normales en usted. Y usted pensaba que así se iba a ir al cielo. Esa es la triste realidad. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Está hablando de Jesucristo. ¿Y dónde dice la Biblia que Él era puro? Hebreos 4:15, Hechos 10:38, Primera de Juan 2:6. En muchas partes de la Biblia te dice la pureza tripartita, tricotómica, trinitaria, trifurcada que tenía Jesucristo. Su alma era pura, su espíritu era puro, su cuerpo era puro. Así que bueno, hoy no estaba mi compañero Alfredo Acosta, que es el que lee los mensajes. Mana Candela, lo mandás al celular de mi señora, ¿puede ser? Hoy no voy a poder leer, hermano, le pido disculpas a todos los que si mandaron a alguien. Esto es lo que Dios me dio para hablar. Cuando dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:3, dice porque el tiempo está cerca, está hablando del rapto de la iglesia. Vuelvo otra vez a recalcar que los problemas contemporáneos del presente nos enriedan y nos hacen olvidar y descuidar esta doctrina tan importante como es la del rapto de la iglesia. Daniel dijo por el Espíritu Santo que la ciencia sería una de las señales que se acercaría al fin del mundo. Cuando hablamos del rapto, estamos hablando del rapto de la iglesia, después viene el tribunal de Cristo, viene las bodas del Cordero, escatología 3, la escatología es el estudio de los últimos tiempos, o tiempos proféticos. Escatología 1 sería el rapto de la iglesia, escatología 2 sería el tribunal de Cristo, donde se le dan la recompensa a los salvados, a los raptados. Ahí obtendremos ahí se va a cumplir bien, buen siervo, fiel y prudente, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí serán las recompensas, no se juzga el alma, porque los únicos que pueden asistir al tribunal de Cristo son los salvados, los raptados, y los que hayan resucitado con cuerpo glorificado.
Para ellos es el tribunal, se van a juzgar las obras. ¿Para qué se abrió la Facultad de Teología Rabí? ¿Cuál fue el fin de la facultad? ¿Cuál era el motivo? Se va a salir toda la luz, es un juicio, es un tribunal. Va a haber fiscal, va a haber juez, va a haber defensor, va a haber testigos. ¿Me está entendiendo? Entonces, pongo en mi caso, que es lo que tengo que hacer. ¿Para qué abrió la Facultad de Teología? Allá me van a decir Pastor Samaniego, porque allá me conocen por Pastor Samaniego. Y ahí va a estar el fiscal, va a estar el juez, como dije recién, los testigos, los que van a, de alguna manera, confirmar y reafirmar si la Facultad de Teología estaba para que el alma crezca y sea salva o solamente estaba por juntar plata. Como hay tantos ministerios. Cada ministerio, obviamente que ahí, ya le digo, las almas son salvas. Lo que se pone en tela de juicio son las obras que esas almas realizamos en la tierra. Si al final en el juicio el juez determina que la Facultad de Teología tenía como propósito primordial que las almas crezcan por el conocimiento y dejen de pecar, la Facultad de Teología Rabí va a recibir una recompensa. Ese sería el tribunal de Cristo. Después están las bodas de corderos, el casamiento simbólico entre Cristo y la iglesia, la gran cena, eso es literal. Eso va a haber una gran cena allá. Vamos a tomar vino ahí. Vamos a comer cordero en la cena, las bodas de cordero. Eso, el 2 y el 3 pasan en el cielo. 4 es escatología. 4 habla de la gran tribulación. Eso va a pasar en la tierra. Va a comenzar a reinar el anticristo, el diablo y el falso profeta en esta tierra. Los evangélicos que no hayan subido en el rapto van a sufrir al extremo, y dice Apocalipsis 13:7, que serán todos enviados al infierno, los evangélicos que se quedaron en la tierra, porque el anticristo va a lograr que ellos nieguen a Jesús. Entonces van todos al infierno. Se lo cuento así por cuestiones de tiempo, grosso modo, ¿no? Abuelo rasante. Escatología 4, la gran tribulación. Escatología 5 es el reino milenial. 1000 años de reino evangélico en la tierra. Va a quedar la tercera parte de la raza humana después de los juicios de Dios. La tercera parte de la raza humana va a sobrevivir. Va a descender Cristo con la iglesia, según 2 de Tesalonicenses 2:8, y va a pelear mano a mano con el anticristo y lo va a matar. Jesús lo va a asesinar al anticristo. Es el único que le podía hacer frente. Y nosotros vamos a estar ahí con el Señor. Y va a pasar esto, va a matar al anticristo, pone fin a la gran tribulación y al unísono inaugura el reino evangélico por 1000 años. Eso va a pasar acá en la tierra. 1000 años gobernando los evangélicos. Nos va a tocar un país a uno, otro país a otro. Las islas van a desaparecer. No, los países que son islas no van a estar. Van a desaparecer bajo las aguas, solo van a quedar los continentes. Escatología 5, 1000 años. En ese tiempo el diablo va a ser encarcelado, Satanás va a estar detenido en la comisaría de Dios, por así decirlo, y va a haber mucha gente, miles y miles de millones de personas que no son evangélicas, que están bajo el gobierno evangélico. Y que al final no se van a convertir nunca, y va a ser suelto el diablo y va a atraer a todos los que no aceptan el evangelio, y se van a unir para atentar contra Jesucristo, y Dios del cielo va a mandar fuego y los va a consumir a todos, no va a quedar nadie. Termina el reino milenial. Escatología 6, juicio ante el trono blanco. Ese juicio se va a realizar en el espacio, es para los que han muerto en pecado. Ahí van a haber muchos evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, umbandistas, macumberos, de toda clase. Todo aquel que murió en pecado va a levantarse en Escatología 6 para enfrentar el juicio ante el trono blanco. De ahí se escucha la sentencia, todo el mundo al infierno. Todo, ya no hay oportunidad. Una vez que saliste del alma, ya no hay oportunidad. La esperanza la tenés mientras tu alma está dentro del cuerpo. Pero una vez que Dios te sacó el alma, ya no tenés esperanza absolutamente de nada. Ya es el infierno el lugar de tormento eterno al cual tenés que ir. ¿Me está entendiendo, no? Esto se soluciona solamente haciendo dos cosas: teniendo a un maestro pentecostal y congregándose en una iglesia pentecostal con un pastor pentecostal. Y punto. Es re fácil. No hay otra, no tenés que ir caminando hasta Luján, estas cuestiones. No. Así de fácil. Y tu alma no va a ir eternamente al infierno.
y escatología 7, mientras está realizando el juicio a los muertos en pecado, en la tierra Dios está remodelando la tierra, refaccionando la tierra. No es que Dios va a hacer explotar al planeta Tierra y va a crear una tierra nueva, no. Lo que Dios va a hacer es refaccionar la corteza terrestre. ¿Por qué no puede Dios reventar o hacer explotar el planeta? Porque en el centro de la tierra hay un lugar que es eterno, que se llama infierno. Entonces, Dios lo que va a hacer es reestructurar toda la naturaleza, la fauna, la flora. Va a volver a ser un Edén, como en los tiempos de Adán, mientras está realizando el juicio a los muertos en pecado. Cielo nuevo y tierra nueva. La vida eterna. Eso es escatología 7. Por eso que es importante conocer la parte profética de las Escrituras, porque son las que nos alientan a mejorar también. Cumple esa función. Yo quiero estar ahí. Quiero estar en el reino milenial. Usted sabe que en el reino milenial, ya termino, se va a abrir el seminario pentecostal más grande de la historia. Yo no sé cómo van a hacer los que no quieren estudiar. Porque está profetizado, en la parte profética, valga la redundancia, que se va a abrir un seminario, el más grande del mundo. Jesús va a ser el director. Y para que te caigas de espalda, te voy a decir algo que me pasó hace 2 meses. Un ángel me vino a anotar a mí para que dé clases en ese seminario. Isaías capítulo 2, versos 2 y 3, es lo que te estoy diciendo. Hace 2 meses un ángel me visitó, me pidió nombre y apellido, yo le pregunté para qué era. Me preguntó el ángel, ¿cuál es tu especialidad? Los tecnicismos, le digo yo. Y anotó en una carpeta. Y le digo, ¿para qué es? Es porque se va a abrir un seminario muy grande en Jerusalén, me dijo. Ese es el seminario del reino milenial, Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Lo que dice ahí es un seminario que se va a abrir. Y el que no va a estudiar a ese seminario, Dios no le va a bendecir. Así que esto le dejo por hoy y volvemos el martes, si Dios permite, y que le haya sido de bendición este breve comentario de la palabra. Señor, te doy gracias en este momento por haber estado aquí en la predicadora, Señor, con este comentario bíblico. Te pido que tu Espíritu Santo les haga entender, les dé entendimiento, razonamiento, memorización, Padre, para que sea de crecimiento. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. El martes estamos, si Dios permite, a las 9. Tantos años que se habló de la venida del Señor. La gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan. Inicio de espacio publicitario.